Bueno, vamos empezando. Solamente veo a dos de ustedes. Estaría bueno que el resto pueda aprender, excepto que tengan alguna dificultad técnica o de conexión. Lo ideal sería que la mayoría tenga la cámara prendida y que cuando necesiten decir algo, que la idea es que conversemos, porque es un espacio de consultas y no un espacio de clase expositiva, la idea es que vayan habilitando los micrófonos en la medida de lo posible. Yo sé que están acostumbrados a hacerlo por el chat, porque por ahí en otros espacios se los piden de esa forma, pero me resulta más cómodo y más interactivo así también puedo verles y no estoy leyendo el chat. ¿Sí? Así que esos son mis dos pedidos para que podamos comunicarnos mejor dentro de lo que el medio nos permite. Bueno, mientras van haciendo eso, confío en que lo van a ir haciendo, quería saber un poco cómo están. Este espacio estaba pensado, estaba pautado previo al parcial, que ustedes saben que está pautado para el sábado, y como les fui adelantando en otras reuniones y también ahí respondiendo algunas preguntas en el foro, les vamos a dar las consignas mañana por la tarde, van a tener 3 días para resolverlas y las van a resolver por la modalidad de tarea, como hicieron la AP1. ¿Sí? Después, si quieren, hablamos sobre el parcial, pero antes que eso, tenemos pendiente por ahí un poco conversar sobre la AP1, que cuando hicimos la devolución grupal, yo les decía que esperaba que me dijeran cuáles habían sido las dificultades que habían tenido, quienes las tuvieron, como para poder intercambiar mejor. Yo sé que a veces las devoluciones escritas por ahí no terminan de ser tan comprendidas como este tipo de intercambio, ¿sí? Por eso también lo dejaba para esta instancia. De todas formas, eso no impedía que ustedes nos escribieran si tenían algún comentario o algo en particular que necesitaban que respondieran. Nos llamó muchísimo la atención. Hoy Florencia no puede estar porque tuvo una pérdida de un familiar, así que bueno, no está con nosotros hoy, pero sí va a estar interviniendo en el campus y respondiendo. Nos llamó mucho la atención que no hubiera ningún tipo de mensaje ni de consulta escrita. Así que la primera cuestión por la que quiero comenzar hoy es habilitándoles precisamente el micrófono para que hagan los comentarios que quieran hacer o manifiesten las dudas o las dificultades o lo que sea en relación a la AP, ¿sí? Después me gustaría también saber cómo van interpretando y entendiendo o recibiendo los materiales que estamos compartiendo, si les resultan útiles. Los videos, por ejemplo. Me llegó un comentario de que algunos de ustedes están solicitando mayores clases por Zoom, mayores encuentros como este. Y en ese sentido quiero decirles lo que ya dije en otras oportunidades, y es que antes de comunicarse con cualquier otra persona que no tenga que ver con la materia específicamente, nos comuniquen a nosotras cuáles son las inquietudes o las necesidades que tengan. Nadie manifestó, ni en los 2 encuentros que tuvimos, ni de manera virtual por la plataforma, la necesidad de mayores encuentros por Zoom. Por lo tanto, yo no sé si esto es un pedido generalizado o es un pedido de algunas personas en particular, y si es un pedido solo de algunas personas, bueno, habrá que ver si el resto está de acuerdo en tener mayores encuentros por Zoom. Eso nunca estuvo, digamos, estuvo planteado como una oportunidad de tener algunos encuentros, pero no todas las semanas. Cuando yo planteé en el primer encuentro, en el encuentro de consulta, que los encuentros que teníamos previstos, mi percepción fue de un alivio por parte de muchos de ustedes, ¿no? La sensación de, bueno, no tengo que, y esa de hecho es la propuesta, que no tengan que estar atados o con la obligación de conectarse de manera sincrónica, porque tenemos todas distintas realidades, estamos estudiando y trabajando en nuestras casas,
algunos me han escrito porque estaban preocupados porque trabajan. Es cierto que si estuviéramos en la presencialidad, bueno, a las clases hay que ir, a las clases, por lo menos a las clases prácticas, y hay asistencia obligatoria. A diferencia de otras materias, nosotros planteamos una propuesta un poco más abierta, un poco más flexible, que combinara distintos tipos de vías de comunicación, ¿sí? Principalmente, por supuesto, el campus, y eso supone una comunicación principalmente escrita, ¿sí? Puede haber dificultades o ciertos matices que la escritura no se perciban de la misma manera que en la oralidad, pero no significa que la comunicación no sea posible por esa vía. Entonces, la posibilidad de tener algunos encuentros, pero no que fueran ni obligatorios, con toma de asistencia como hacen en otras materias, ni que tuvieran que estar todas las semanas conectándose o pasando 1 hora y media o hasta 3 horas en clase, ¿sí? De la manera que estaba planteada. En ese sentido, entonces, también me gustaría, por un lado, volver a reforzar y a insistir sobre algo que dije y que dejé por escrito, pero que también dije en el primer encuentro, que todo lo que necesiten comunicarnos y cualquier inquietud, dificultad, pedido, lo que sea, lo canalicen primero directamente con nosotras, por la vía del campus. No hay necesidad de recurrir a otras instancias cuando esto se puede resolver al interior de la materia. Las situaciones que hemos tenido en otros momentos, en otras situaciones, nos hacen ver que, en general, lejos de resolverse los conflictos, el problema que haya, ¿no? Se genera un conflicto. Y aparte tarda mucho más en resolverse cuando se resuelve. Les doy un ejemplo. Creo que lo dije en el encuentro de presentación. El año pasado tuve una situación cuando cargamos las notas del examen habilitante, porque la facultad había pautado las fechas de esa manera, el examen habilitante, y a la semana siguiente tenían el final. Ustedes saben que si pasan el habilitante, pasan al final, y de otra manera no. Entonces, por supuesto, imagínense que necesitaban saber, de hecho creo que hay algunas de ustedes que estuvieron tal vez en esa situación, porque sé que hay algunas recursantes, que necesitaban saber si tenían la nota, el habilitante aprobado o no. Los habilitantes estaban corregidos y subidos un día lunes, el examen había sido tomado un día viernes, o sea que nosotras corregimos en el fin de semana, el lunes subimos los exámenes, pero por un problema de la configuración de la devolución de la tarea, no tuvieron la posibilidad de ver si estaba aprobado o desaprobado. Solamente una estudiante me escribió de manera privada y en el momento le contesté a mi mail personal, me escribió. Pasaron 5 días y me escribe el centro de estudiantes, diciéndome que cómo podía ser que los habilitantes no estuvieran subidos. Nadie en todos esos días se había comunicado excepto esa chica. ¿Qué necesidad hay de esperar 5 días, de asumir que nosotras no corregimos, de esperar en vez de comunicarse con nosotras? Inmediatamente después empezaron a escribirme a mi mail personal y empecé a reenviar. Por supuesto, corregimos la configuración de la tarea, pero fíjense, este es un ejemplo. Fíjense cómo se resuelve todo mucho más rápido cuando una alumna se comunica directamente conmigo y yo inmediatamente le doy su devolución, ¿sí? Otras situaciones mucho menos por ahí conflictivas, profesora, la consigna está mal. Bueno, no esperen, no hace falta un encuentro virtual, un encuentro presencial o sincrónico para decirnos que hubo un error en la consigna o que una consigna no se entiende, ¿sí? Para eso puede tardar aparte, hay que esperar hasta la fecha del encuentro. Los canales están, algunos han hecho, muy pocos han hecho preguntas sobre conceptos o cuestiones que no entendían y las hemos respondido. Si así todo no se entienden, pueden repreguntar. Y para eso están estos espacios que estaban pensados estratégicamente como previos a las instancias de evaluación. Entonces, por otro lado, lo que yo veo es que tenemos hoy, por ejemplo, 47 participantes de unos 70 que entregaron la APE y unos 80 que aparecen como activos en el campus.
Yo no sé realmente cuántos entonces necesitan estos espacios. Evidentemente ustedes sí, por eso están acá, pero hay personas que no los están tampoco aprovechando los espacios que sí hay y que efectivamente tenemos. Entonces, insisto en la necesidad de que cualquier dificultad, cualquier duda, nos la manifiesten a nosotras directamente. Esto también lo dije en relación al uso de las redes sociales. Digamos, la virtualidad nos permite comunicarnos por muchas vías, pero muchas veces esa comunicación no es la adecuada. Si no me estoy comunicando con la persona con la que me tengo que comunicar, ¿cómo espero que el problema se resuelva? Si espero a que todo el circuito pase hasta que llegue esa persona, van a haber pasado semanas, ¿sí? Y el mensaje puede llegar, aparte, como sabemos, distorsionado. Entonces es mucho más sencillo escribir en el momento y consultarlo en el momento. Bueno, dicho todo esto, podría seguir, pero no quiero tampoco cansar. Quiero que esto quede claro en relación a la... Ahí estoy leyendo, Rocío. Bueno, clases prácticas tal vez. Bueno, díganme qué pasa con cómo les están resultando los materiales. A mí me parecía que, por ejemplo, en vez de esto, de tener la posibilidad de acceder a los materiales de una manera más corta que una clase. El último video no me quedó tan corto, me quedó un poco más largo. Les pido disculpas, voy a tratar de que los próximos sean más cortos, como mucho de media hora. A veces... Sí. Disculpe, quería decirle, o intenté entrar en una de las clases, creo que de la clase 3 y no aparecen los videos. La clase 3. Bueno, yo les había avisado que las íbamos a tener que ir sacando, porque como pesan mucho, solamente una pude insertar en la plataforma. Ah, está bien. Y pruebo volver a subirlas. Pero la idea era que ustedes las vieran en algún momento a lo largo de la semana de la clase correspondiente y después, bueno, es como no digamos, poder subir la clase siguiente, porque si no pesan mucho. Claro, sí, yo las había visto, pero las quería ir repasando para el parcial y no me parecía y nada, quería preguntar nada más. Está bien. La verdad que no sé cómo es lo de YouTube y ustedes quiero que también sepan un poco que esta manera de trabajar no es una manera que resulte cómoda para nosotros como docentes. Sí, lo que estoy haciendo es eso, es poner un drive, poner un link a un drive. Lo que pasa es que ese drive es un drive personal y se agota en algún momento, no es la única materia que doy y tiene una capacidad limitada. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, este encuentro lo grabáramos por medio de Bedelía, tienen 5 días para verlo. Lo que les quería decir es que no es cómoda esta manera de trabajar para nosotros en términos principalmente pedagógicos. Es un esfuerzo importante, lleva bastante trabajo preparar los videos, preparar primero los cuadros. No es la manera en la que yo trabajaba en el aula, ¿sí? En el aula uno puede intercambiar, puede debatir mucho más, tiene 1 hora y media para desarrollar los temas, para generar debates, se va dando el razonamiento de una manera mucho más colectiva. Por supuesto, como en todo, hay quienes participan y quienes no. Bueno, es absolutamente diferente la presencialidad. La virtualidad nos obligó a buscar distintas estrategias y cada uno de nosotros fue buscando y seguimos probando. No solo porque trabajamos en nuestras casas, trabajamos con los recursos que tenemos, nosotros también se nos rompe la cámara, se nos rompen las computadoras, compartimos dispositivos con nuestros hijos, tenemos mala conexión de internet y una serie de dificultades. Entonces la posibilidad de grabar los videos me pareció que podía ser una salida mejor para todos, pero al mismo tiempo también hay una cuestión que tiene que ver con los derechos de autor, con el derecho también a cierta privacidad y demás. Digamos, ninguno de nosotros está, cuando piensa en dar clases, piensa en estar difundiendo videos, ¿sí? Por lo menos no es mi caso. Entonces, priorizo el encuentro. Fíjense que ahora son muy pocas las que han prendido la cámara.
Fíjense, imagínense cómo es la situación de exposición que supone para nosotros como docentes estar grabándonos y subiendo videos a internet. Entonces, bueno, contemplen todas estas realidades. Así como ustedes tienen necesidades y tienen dificultades, esta situación no la elegimos nosotras tampoco. Estamos haciendo lo que podemos dentro de algo que se ha impuesto y que por lo visto en algunos aspectos se va a mantener. Algunas cuestiones son buenas porque el campo virtual tiene sus beneficios, podemos trabajar con la modalidad tarea, hay cuestiones que se van a instalar y que van a quedar, pero la situación de aula presencial no se reemplaza. Entonces, frente a esa situación, usemos los medios de comunicación para realmente comunicarnos, ¿sí? Por eso insisto, tratemos de que sean relaciones directas con la persona con la que tienen que comunicarse en vez de recurrir a terceros. La universidad, la facultad tampoco funciona por ahí como funcionan otras instituciones. Ustedes saben que hay un sistema de gobierno y está muy bien que como estudiantes ejerzan sus derechos o reclamen por sus derechos, pero aquí no ha habido ningún derecho vulnerado como para recurrir, por ejemplo, al centro de estudiantes. Las cátedras tenemos libertad y autonomía de cátedra. Esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa, pero yo planteé una modalidad de trabajo que la planteé por escrito y la planteé en la primera reunión. Ni en esa reunión ni en la segunda nadie planteó otra necesidad. Vamos a ver entonces cómo seguimos después del primer parcial. Ahí hay dos compañeras que estaban diciendo que estaría bueno tener clases prácticas. Veremos si en todo caso podemos hacer reuniones un poco más frecuentes. Fíjense que pasó un mes y medio y tuvimos prácticamente una reunión cada 2 o 3 semanas. Por ahí esta última quedó un poco más espaciada, pero tuvimos reuniones con cierta periodicidad como para hacer consultas. En la reunión anterior prácticamente no hubo consultas, ¿sí? Solamente en relación a las consignas del trabajo práctico. No hubo consultas en relación a los textos, en relación a las guías o algo que no se comprendiera. Entonces, bueno, también creo que hay que habitar los espacios, no solo conectándose como lo han hecho ahora, sino prendiendo las cámaras y preguntando lo que tengan que preguntar. Pero también pueden habitar el aula virtual, preguntando todo lo que quieran preguntar por ahí y van a recibir respuesta. Todo lo hemos respondido y lo respondemos siempre. Por otro lado, hay guías de trabajos prácticos que están pensadas para que ustedes puedan hacer preguntas concretas. Ustedes pueden ir ahí monitoreando cómo van comprendiendo. Si ustedes ven que las preguntas de las guías de trabajos prácticos, las guías de prácticos, no las entienden, entonces hay algo que no están entendiendo de ese texto. Pregunten, no entiendo tal pregunta, o no entiendo a qué se refiere, o no entiendo tal concepto, y les vamos a responder, ¿sí? Los foros que planteamos como de participación obligatoria fueron para poder monitorear un poco eso, porque cuando el año pasado planteábamos algunos foros con preguntas que pretendían estimular cierto intercambio, prácticamente nadie respondía, entonces este año dijimos, bueno, vamos a hacerlo obligatorio. Entonces creo que no es la idea, creo que cuando yo hablaba de autonomía en la educación me refiero a eso, esa posibilidad de de apropiarse del propio proceso de aprendizaje, y eso supone también poder comunicar todo lo que tengan que comunicar. Les decía respecto a cómo funciona la universidad, que funciona distinto a otras instituciones. En la escuela uno puede, por ahí van los padres, se quejan con la directora, pero funciona de maneras distintas. Acá no hubo una vulneración de derechos como para que tengan que recurrir al centro de estudiantes, ¿sí? De hecho, creo que hay que contemplar que si hablamos de derechos, los derechos también como trabajadores, ¿sí? Los docentes somos trabajadores y toda esta virtualidad se ha podido sostener, la educación universitaria, gracias a nosotros como docentes. Entonces, creo que tenemos que partir de ese respeto y valoración mutua, ¿sí? Hola, profe, ¿cómo va? Bien, Joaquín. Yo por ahí disiento un poco y no entiendo por qué por ahí tanta molestia de su parte con recurrir al centro de estudiantes. Por ahí no lo han hecho a propósito. Es una forma de, al estar
en contacto por WhatsApp, como el centro de estudiantes está en todos los grupos, por ahí al estar en el momento recurren más directamente. ¿Por qué es más directo recurrir al centro de estudiantes para pedirle un encuentro por Zoom que pedírnoslo a nosotras? No sé, pero puede ser una manera que hayan pensado los alumnos que hayan pedido. No sé si es algo tan El centro de personal. estudiantes está en todos los grupos de WhatsApp de las comisiones, entonces todo lo que nosotros charlamos en el grupo de WhatsApp lo lee el centro de estudiantes y por ese lado se enteraron. No es tampoco que fuimos directo al centro de estudiantes. Claro, no queríamos generar un Sí. conflicto igual. Sí, bueno, me parece buenísimo todo lo que están diciendo. Yo sé que esto es así y lo sé porque alguna de ustedes le ha compartido el link de ese grupo a otro compañero que solicitó unirse a un grupo de WhatsApp. Ahí me di cuenta cómo funcionaba, o sea que sé que no hubo un reclamo directo al centro de estudiantes. Pero insisto, en el grupo de WhatsApp no se va a resolver algo que evidentemente, si el centro de estudiantes retoma, es porque hay una resonancia de una queja o de algo que se reitera y que no ha llegado a oídos nuestros, ¿sí? Por eso hay molestia, porque genera un mal clima de trabajo, porque no es la forma, no es la vía ni la forma. Me parece que no es la manera de conducirse. La manera de conducirse, y siempre mantuvimos todos los canales abiertos, es comunicándonos a nosotras todas las dificultades que tengan en relación a la materia, ¿sí? La molestia tiene que ver con eso, simplemente, porque lo planteamos, lo dijimos, lo explicamos, y también expliqué la vez pasada sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Creo que es eso, se ha instalado mucho en todos los grupos de redes sociales, en todos los grupos de WhatsApp. Esto pasa no solo en relación a esta materia, sino que ustedes saben que nos pasa en los grupos de, no sé, de otros ámbitos de los que participamos todos. Les doy otro ejemplo, a ver si como madre en el grupo de WhatsApp, que es aparte famoso y está lleno de sketches sobre el grupo de las mamis, ¿no? Aparte, bueno, con todo el sesgo de género y descalificador que tiene al respecto. Pero las madres, en vez de ir y decirle a la directora o escribirle una nota a la maestra directamente, señorita, pasa tal cosa o tal situación, mi hijo no entendió esto o se sintió mal por tal cosa, en vez de hacer eso, te genera todo un corrillo por el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el sentido? ¿Se resuelve el conflicto o el problema o la dificultad? No se resuelve. Las cosas hay que comunicarlas, somos personas grandes y hay que comunicarlas por la vía correspondiente. Si luego eso no se puede resolver, no hay eco, no hay respuesta, entonces sí recurrir a terceros. Así todo, insisto en que los criterios y la modalidad de trabajo propuesta es una. Si quieren que migremos a otra modalidad, a una modalidad de encuentros, de clases sincrónicas todas las semanas, entonces, bueno, tendremos que pedir asistencia obligatoria, tendremos que poner como condición que tengan las cámaras prendidas y demás, ¿sí? O sea, Profe, es lo que están haciendo otras materias. Sí. como dije antes, nosotros hablábamos por el grupo de WhatsApp para esto mismo, de que queríamos clases presenciales y toda la cosa, y el centro de estudiantes, al estar en el grupo de WhatsApp, se metió, pero justamente antes del encuentro de hoy, lo que se charlaba en el grupo era de plantearlo en este encuentro, lo de las clases. O sea, nosotros no fuimos a hacer un reclamo al centro de estudiantes, el centro de estudiantes, al ver que nosotros estamos preocupados por eso, intervino. Claro, Pero nunca no fue. como que nosotros dijimos que no tenías respuesta, además lo planteamos para plantearlo hoy y nada, no fue tampoco para que lo tomaras como una amenaza o algo que te disguste, una molestia. No es una amenaza, pero creo que hay como un desconocimiento de cómo funcionan las vías de comunicación y los canales adecuados en una institución universitaria. Por eso digo, se están trasladando formas de mala comunicación que generan ruido y que generan mucha molestia entre los distintos actores, y en este caso nosotras como trabajadoras, cuando en realidad los canales estuvieron siempre abiertos. Entiendo que no fue la intención de ustedes plantearlo como una queja
formal, pero saben que el canal no es el grupo de WhatsApp, aún siendo que no estuviera, por ejemplo, el centro de estudiantes, pero sabiendo que está el centro de estudiantes, realmente con más razón. De todas formas, ya la situación está planteada. ¿Alguien quería hablar? Sí, yo quería decir que más que nada se planteó en el grupo, porque como en el grupo somos, creo que la mayoría, no sé cuántos somos en total, como que se planteó la idea de decir, bueno, hablemos con la profesora el martes, ya que tenemos la clase, antes del parcial, a ver cuál era su disposición todos los martes o cualquier día de la semana para obtener la clase, para tampoco generar un conflicto entre que uno sí quiere y el otro no quiere, era plantear algo entre conjunto para lograr algo beneficioso para todos. Bueno, pero por eso digo, ahora va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Esta es una decisión que en general surge a partir de la propuesta de la cátedra. Si hacemos clases sincrónicas, las clases son obligatorias, con asistencia, no quedan grabadas y no hay aparte videos explicativos. Esto es así, no podemos hacer las dos cosas, ¿se entiende? O subimos videos y ustedes hacen consultas y tenemos algunos encuentros, como estamos teniendo, que podemos hacerlo con una mayor frecuencia, pero no todas las semanas, esos encuentros donde ustedes traen sus dudas y las resolvemos en el momento, digamos, no son clases expositivas, o hacemos todas las semanas encuentros y no hay otro tipo de material. ¿Se entiende? Pero yo digo una consulta, ¿no? Hay materias, bueno, yo estoy cursando como muchos chicos, muchas materias, o algunas, que ellos la tienen en la clase, por lo general todos nos comunicamos, intercambiamos ideas y a la vez lo van grabando. Nosotros capaz que no le pedimos que nos suba otro video aparte, sino que el video de la clase. Entiendo que muchos chicos capaz que no se van a conectar, pero la mayoría que realmente lo necesitamos, nos vamos a conectar, vamos a aceptar igual que nos diga prenda la cámara, el micrófono, lo que fuese. Pero aunque sea, digo, grabar la clase de hoy y poderla subir. Yo, a mí particularmente, a mí no me disgusta la forma en la que dan el material. A mí lo que no me favoreció en esto de entender los temas es que la forma en la que nos van a evaluar ahora para el parcial, que es un trabajo, nosotros no tuvimos práctica más que la APE, que también nos evaluaron. O sea, estaría bueno que podamos hacer más trabajos prácticos o nos enseñen cómo mostrar la vista de los autores o cómo analizarlos para poder hacer un trabajo. A mí, por ejemplo, en la APE lo que me pasó fue que malinterpreté la consigna y puse mucho de mi opinión y tenía que hacerlo desde el lado del autor, pero porque no entendí la consigna, o sea, fue mi culpa, pero por no saber eso, por no saber cómo hablar por ahí desde el lado del autor. Pero a ver, Micaela, un problema de comprensión de la consigna, Micaela, ¿no? Porque dice Mica, pero supongo que sos Micaela. Sí, sí. De comprensión de la consigna fue un problema de falta de práctica. Claro, una falta de práctica, porque yo, o sea, el tema de la consigna fue porque yo lo hice desde mi punto de vista y no leí que decía teóricamente. Pero igualmente, si yo hubiese entendido lo que significaba hacerlo teóricamente, no hubiese sabido cómo por la falta de práctica. A ver, coméntenme un poco más los demás, los que hayan tenido dificultades con la APE, así tratamos un poco de avanzar y vamos resolviendo. Tenemos el parcial por delante, así llegan tranquilos, cómodos al parcial, aclaramos todo lo que tengamos que aclarar y después vemos cómo seguimos trabajando con la modalidad, ¿sí? Vamos a ir como acotando y a sacarle el jugo a este encuentro. Cuéntenme quiénes más tuvieron dificultades y cuáles fueron. La pauta de la AP2 no están, ¿eh? No sé, Lucas, por qué preguntás eso. Después les tengo que decir bien a qué fecha pasó, porque ahora no recuerdo, porque las corrimos, para que no se les juntaran tanto, pero quedan para después del parcial, después les doy bien la fecha. Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo también tenía un inconveniente con la APE en el tema de cómo teníamos que explicar nosotros las consignas, ¿no?, que nos dan. Por ejemplo, a mí un ejemplo fue que me decían que tenía que aplicar, que no debería aplicar yo los esquemas e interpretaciones evolucionistas, que si no tenía que detectar ese tipo
ese tipo de formulaciones en el caso seleccionado. Lo que Sí, mi pregunta ese fue sería, algo que les pasó a claro, muchos. mi pregunta sería, ¿cómo hay que formular la respuesta? O sea, claro, ¿cómo tenemos que formular la respuesta? ¿Cómo sería? Bueno, ustedes tuvieron acceso a los trabajos que estaban muy bien, como para verlos y poder comparar un poco como algunas formas de resolución. No hay una única forma de resolución o de formular la respuesta. ¿Lo pudiste ver, Micaela? ¿Los pudiste leer los trabajos? Sí, vi el trabajo que pusieron y ahí más o menos un poco me di cuenta, pero más o menos entendí. Bueno, la dificultad esta no tiene que ver con cómo está escrito, sino con un paso previo a cuando se sientan a formular y a escribir. Que es algo que explicamos en el encuentro anterior, pero entiendo que no es por ahí tan sencillo de verlo, y que necesiten que lo sigamos trabajando. De hecho, para eso son las APE, para que podamos ir desarrollando esa mirada. Respecto a que fue evaluada y que es un trabajo evaluado, ustedes saben que quedan 2 APEs más y bueno, ahora respondo eso. Quedan 2 APEs más y el examen del parcial está pensado de otra manera, ¿sí? Nosotros en la APE les pedíamos un ejercicio, en general las APEs están pensadas así, a partir de la articulación con un ejemplo de la realidad actual, ¿sí? Muchos de ustedes encontraron la misma nota. Voy con los casos que se repetían, los yaguarmas, yaguarmas es la comida, jaraguas era un pueblo de África, los mursi, bueno, había 2 o 3 etnias sobre las cuales incluso era la misma nota que se repetían. Algunas eran denuncias de una organización que se llama Survival, bueno. El tema es que, fíjense que de la misma nota, algunos habían podido identificar en esa noticia o en ese blog de viajes o incluso en algún video alguien lo hizo, pudieran identificar cómo la persona que estaba promocionando un destino lo hacía enfatizando aquellas atribuciones de barbarie o de primitivismo principalmente, porque de hecho la mayor parte de los ejemplos que ustedes trajeron tenían que ver con los pueblos indígenas de distintos lugares del mundo. Llamativamente no había ejemplos sobre Argentina, que hubiera estado bueno que ustedes pudieran buscar ejemplos de Argentina, qué pasa y cómo son representados nuestros pueblos para el turismo, ¿no? Pero bueno, estos estereotipos aparecieron o ustedes los encontraron más explícitos en pueblos de otros lugares del mundo. Estos pueblos que se repitieron en distintos trabajos de ustedes, en algunos casos pudieron identificar y reconocer que la persona que escribía la nota o que filmaba el video estaba siendo etnocéntrica y que al igual que los evolucionistas, los antropólogos evolucionistas estaba diciendo, bueno, este pueblo es primitivo porque se viste de esta manera, viven en casas precarias, tienen tales costumbres, incluso algunos hablaban del canibalismo, digamos, una serie de estereotipos del primitivo. Por eso también se pedía que analizaran las imágenes. El texto de Alvarado y Giordano era muy iluminador al respecto porque eran el mismo tipo de estereotipos visuales. Entonces, esos son los trabajos que estuvieron aprobados. Ahora, con la misma noticia, el mismo recurso, quienes lo que hicieron fue, al igual que quien lo escribió, ser etnocéntricos. ¿Qué quiere decir ser etnocéntricos? Empezaron a decir, bueno, son primitivos porque viven de esta manera, ¿sí? Ese fue el error, fue un error conceptual, no tuvo que ver con la manera en la que estuvo escrito y formulado, por lo menos en ese caso, sino con una dificultad para comprender qué es el etnocentrismo y por qué los evolucionistas eran etnocéntricos. ¿Sí? ¿Se entiende, Micaela? ¿Cuál fue la dificultad? Sí, ya entendí un poco. Sí. O sea, es como que nosotros decíamos como son, tanto, nosotros estamos siendo etnocéntricos. ¿Puede ser? Claro, hubo muchos trabajos de esos y fue algo que charlamos y que les avisamos, digamos.
estuvimos previendo que esto era algo que podía pasar cuando en el encuentro previo a la APE lo conversamos. No sé si vos estuviste en ese momento, pero fue algo que no puede estar. Lo que puntualizamos bastante. ¿Sí? Bien. Justamente ese era el objetivo del trabajo. Y de hecho, darse cuenta, yo sé que ustedes por ahí no los ven así porque lo que quieren es que la APE esté aprobada, pero darse cuenta que rápidamente o automáticamente se vieron inclinados a llegar a las mismas conclusiones que los evolucionistas, les da la pauta de que estas ideas no están tan desarraigadas, digamos, que si bien es un paradigma no tiene vigencia ya en la antropología y que ha quedado atrás, ustedes lo han visto con Malinowski, lo han visto con Boas, sin embargo, en el sentido común está muy instalado. Acuérdense del primer encuentro cuando hablábamos de la antropología y la ruptura con el sentido común, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que estamos tratando de que hagan, ¿sí? A ver, voy a ver lo que escribí. Que se veía solo un trabajo, sí, eso, bueno, otra cuestión del campus. No sé por qué habría un solo trabajo, pero están los dos cargados. No sé si lo puedo subir, voy a tratar de subirlo de otra manera. Y analizar la imagen, ¿cómo sería una reseña de lo que se muestra? No, eso sería como describirla, pero, a ver, por ejemplo, hubo un artículo que ahora recuerdo sobre, no me acuerdo qué pueblo era, pero del Amazonas. En la foto de portada había una mujer con las plumas. La foto parece bien el estereotipo, pero en el interior la noticia hablaba de cómo esta mujer, que era alguien importante para el grupo, en realidad ponía en cuestión la idea entre que los indígenas solo estaban en la selva, digamos, la cuestión de que los indígenas también habitan las ciudades y toman lo que necesitan de la modernidad, ¿no? Entonces, la imagen daba cuenta de un estereotipo de indígena con plumas, así como mostraban Álvaro de Giordano, pero el texto en realidad no era etnocéntrico, ¿sí? Entonces, poder también distinguir estas cuestiones. Entonces, hacer un análisis de la imagen en diálogo con el texto también puede brindar información, ¿sí? Y el tema del análisis de las imágenes, en el caso de turismo, ustedes saben que las imágenes son muy importantes para construir esa mirada sobre el otro y el otro como un producto para el turismo también, ¿sí? La fotografía es muy importante para la experiencia del turismo y para cómo después circula los destinos. Digamos, la foto es una especie también de collar en el culo, digamos, es como el souvenir que uno se lleva de cada una de los lugares, y mostrarle las imágenes a los demás y especialmente subirlas a las redes sociales es una marcación de prestigio también. Poder mostrarle a los demás que yo estuve ahí como turista en un destino exótico es una marca de distinción social. Entonces, en ese tipo de contextos se va a hacer un uso estereotipado y estereotipante, porque va a seguir estereotipando a esos grupos frente a un otro que no los conoce, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Un poco la mirada que queremos que vayan desarrollando. ¿Sí o no? Bueno, genial. A ver, denme un segundito. Bueno, acá estoy. ¿Hay otras consultas o dificultades en relación a la APE? Aparte de la que manifestó Micaela, que era bastante frecuente, y la cuestión de las imágenes. Lo de las imágenes en general, lo que pasó es que muchos lo pasaron por alto ese punto de la consigna. Algunos lo relacionaron muy bien con Álvaro de Giordano, podían no relacionarlo necesariamente con la bibliografía,
pero lo pasaron por alto, digamos. Entonces, por ahí cuestiones como para tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la consigna. Fíjense que las consignas que van a recibir para el caso del parcial van a ser consignas de relación entre los autores. Les vamos a pedir ejemplos en algunas de las preguntas, no en todas, pero no van a tener que salir a buscar un artículo periodístico ni nada por el estilo, ¿sí? La idea es que esos ejemplos permitan a nosotros darnos cuenta si comprendieron lo que vienen desarrollando en la primera parte de la pregunta, ¿sí? Como son preguntas principalmente teóricas, pero es un examen domiciliario, esperamos cierto grado de elaboración y esperamos que la respuesta esté completa. En algunos casos les vamos a pedir que relacionen o que utilicen, por ejemplo, 2 textos de teóricos y 2 textos de prácticos. ¿Cuáles son los textos de prácticos? Los que tienen guías, ¿sí? En general, por lo menos para este bloque, hasta el primer parcial, por texto de teórico es principalmente el manual de Gastón Gil, que estuvimos usando para los distintos paradigmas. Pero también están los textos de Bohannan y de Auger y Collein que estudiamos, que vimos para la primera clase. ¿Sí? Bueno, eso lo aclaro porque es algo que, en general, es algo que nos preguntan enseguida cuando ven la consigna a qué nos referimos con textos de teóricos y de prácticos. Entonces, si la respuesta tiene que dialogar, por lo menos con 2, no les decimos cuáles, por distintas razones. Por un lado, porque es un parcial domiciliario y se supone que ustedes saben con cuáles tienen que relacionar, y no les vamos a decir cuáles son para que vayan directo y respondan directamente desde esos textos. Pero no es solo esa la razón, hay respuestas que se pueden dar desde distintos autores, ¿sí? Les decimos 2 para que no usen, por ejemplo, los 4 que podrían usar. Pero si hay una lectura previa y un trabajo previo sobre los textos, la respuesta va a dar cuenta de esa comprensión y de esa posibilidad de relación. El ejemplo termina de demostrar que pudieron comprender bien, ¿sí? Entonces solamente vamos a pedir algunos ejemplos en 1 o 2 de las preguntas. Esa es un poco la manera en que va a ser el parcial. No va a ser como fue la APE, ¿sí? Profe, el parcial está disponible a partir del sábado, ¿no? No, Las preguntas. A partir de mañana. Ah, bien. Tienen 72 horas para resolverlo. También atendiendo a que algunos trabajan, a que tienen otros exámenes y demás. La fecha de examen está pautada para el sábado, eso lo pauta la universidad, no lo hacemos nosotras. Nosotros les damos tiempo previo para que puedan hasta las 4 de la tarde, va a ser de 4 de mañana a 4 del sábado. Les decía, les damos tiempo para que puedan en algún momento sentarse tranquilos a escribir. Asumimos que no van a estar los 3 días escribiendo el examen, no es necesario que estén los 3 días escribiendo el examen, ¿sí? Pero la idea es que ustedes ya lleguen a esa instancia con los temas comprendidos. Bueno, precisamente quería saber un poco si hay dudas concretas entonces en relación a las lecturas, a los materiales que fuimos compartiendo, los videos, si hay algo que no se entendió, si quedan las ideas centrales, bueno, díganme si hay dudas. Profesora, yo tengo una duda. Sí. El segundo paradigma habla de, bueno, tiene nuevos conceptos de cultura. Quería saber si la cultura estaba relacionada, o sea, tenía la misma importancia que las instituciones, porque en el evolucionismo, por ahí me pasó a mí, pero no vi tanto la importancia de las instituciones como sí lo vi ahora. En el segundo paradigma, ¿están como relacionadas la cultura y las instituciones? Sí, están relacionadas y las instituciones también son importantes en el primer paradigma.
¿En qué se fijan los evolucionistas para hacer la comparación entre distintos pueblos? Para saber dónde ubicar a un pueblo o a otro en ese modelo estadial. ¿Puede ser la familia, las instituciones? Una es la familia, otra son las formas de creencia, que si lo pensás en términos de instituciones, es si tienen o no tienen iglesia, por ejemplo. La forma de organización, si tienen o no tienen Estado, ahí tenés otra institución. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, los evolucionistas se fijaban, por un lado, en cuestiones tecnoeconómicas, pero por otro lado, en cuestiones de organización. Las cuestiones de organización son las que tienen que ver con las instituciones. La institución de parentesco, principalmente. Pero también lo vemos en el caso de Fraser y en Taylor en la cuestión de la religión, de las creencias. ¿Sí? Ellos consideraban que las sociedades no tenían formas religiosas complejas porque no tenían iglesia, porque no tenían una religión equivalente a la religión monoteísta que era la que había en Europa. No consideraban que el politeísmo fuera una religión, por ejemplo. ¿Sí? Así iban estableciendo distintas categorizaciones y comparaciones. En el funcionalismo las instituciones aparecen con mucha claridad, pero el relativismo cultural también es el particularismo histórico, lo que tiene que ver con la escuela norteamericana de Boas. No sé, Tatiana, si respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Está buena la pregunta porque, digamos, hay cuestiones que a veces aparecen, por eso aparecen como a lo largo y son transversales como esta, pero por ahí no quedan tan claras, tan explícitas, porque cuando uno se detiene en cada uno de los textos con mucha profundidad, a veces pierde la mirada global. Y nosotras justamente lo que les vamos a pedir es que puedan hacer esas relaciones, que puedan ir de un paradigma al otro y que puedan hacer comparaciones entre paradigmas. Claro, a mí me había, cuando vi el segundo paradigma, que le prestaban tanta atención a las instituciones, no recordaba en el evolucionismo cuáles eran las instituciones para ellos. Entonces, bueno, ahora que ya me lo aclaró, ya no los tomaba como instituciones, pero igual era una cosa mía, no era algo que no apareciera. Claro, está bien. Bueno, denme un minutito, ya vengo y seguimos con las dudas que tengan. Bueno, acá estoy de vuelta, disculpen. Bueno, no sé qué otras consultas tienen o cuestiones que no hayan comprendido bien o que quieran que desarrolle un poco más. Profe, yo le iba a comentar sobre la APE, no fue mi caso, pero sí una amiga que en este momento no se puede conectar, que
lo que sucedió es que muchos usaron la misma noticia. Casualidad, porque la verdad que por WhatsApp no nos ayudamos y fue así, fue de diferente modo, no nos pasamos nunca la noticia. Pero bueno, en este caso ella lo desaprobó porque supuestamente se había copiado. Hay muchas noticias, obviamente que fue pura casualidad, digo, pero digo, ¿por qué a ella la desaprobaron, digo? Y yo no te puedo decir si no sé de quién me estás hablando para poder ver el trabajo. Yolanda fue algo. ¿Cómo? Yolanda utilizó uno de los que nombró hoy también, uno de los recortes. Sí. Fue lo más utilizado en realidad. Sí, pero bueno, tendría que volver a verlo, pero ella incluso escribió y creo que le respondimos las razones. Si sigue sin entender las razones, bueno, habrá que seguir conversándolo con ella. Yo tengo que verlo el trabajo ahora, no lo tengo acá conmigo. Claro. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de que usen la misma noticia no significa que no es sinónimo de que se hayan copiado, porque como les dije antes, la noticia fue analizada por unos de una manera y por otros de otra. Ahora, cuando detectamos situaciones de copia es porque han copiado textualmente partes y pedazos y párrafos de páginas del texto, por ejemplo, de páginas de Wikipedia, usan definiciones, les digo esto, por ahí no pasó con ustedes, pero cuestiones que pasan frecuentemente, por ejemplo, definen alteridad usando un diccionario de antropología o un diccionario de internet. ¿Por qué ir a buscar una definición de alteridad en internet cuando ustedes tienen los materiales? ¿Sí? Tienen los textos para ver qué definición de alteridad hay, tienen las clases teóricas donde vamos explicando los cambios en esa mirada sobre el otro, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que consideramos copia. Cuando recurren a páginas de internet, que como dijimos en el encuentro anterior, cuando hablamos también de la integridad académica, no debieran necesitar recurrir a ningún otro resumen ni material de internet. Con el material que nosotros les dimos, que es un montón, tienen para responder todo. Así que los casos de copia tienen que ver con eso, excepto que haya sido un trabajo igual al de otra persona y en ese caso estarían las dos desaprobadas. Pero no fue desde ya el uso de la misma noticia, no fue ese el motivo. De hecho, eso es algo que pusimos como devolución general. Que si bien usaron los mismos recursos, las resoluciones fueron distintas. ¿Sí? Transmitirle esto a Yolanda y cualquier cosa, bueno, que nos volvemos a comunicar si no queda claro. No, está bien, gracias. De nada. Y lo que hacemos cuando hay copia es ponerles, incluso nos tomamos el trabajo y les ponemos el link de internet donde sacaron el material. O sea que, bueno, esas son las situaciones de copia de las que estamos hablando. Bueno, hasta ahora una sola pregunta entonces sobre los materiales. Veo que, volviendo a la cuestión de la necesidad de las clases de consulta, no tienen que ver con una dificultad para comprender, ¿no? Sino por ahí con las consignas. Hay por ahí una dificultad con las consignas más que con la comprensión de los materiales. ¿Estoy entendiendo bien la situación? Hola, profe. Sí, creo que capaz que es ese más el tema. Los textos están bastante comprensibles, de hecho están buenos, son interesantes, y capaz que después salir a las consignas cuesta por ahí un poco el aplicar esas ideas, ese paradigma, en un caso como nos pasó en el APE, que era un caso actual, por ahí costaba encontrar eso en el texto. Creo que ahí está más la dificultad en la materia, quizá. Por ahí, por eso estaba buena la idea de por ahí plantear algún ejemplo práctico, cosa que nosotros ya nos podamos más o menos basar en algo, y practicar también esa parte. Creo yo que capaz que es lo que más cuesta. Los temas están bastante entendibles dentro de todo, pero capaz que creo yo la dificultad está en aplicarlo.
Sí, Claro, a mí también me pasaba lo mismo que dices. A mí los textos son re comprensibles, al igual que los PowerPoint. Y bueno, estaría bueno también el tema de un poco de prácticas para llevarlo a cabo y poder entender. y las guías y las preguntas de los foros obligatorios y los materiales que subimos aparte, los videos, ¿no les resultaron ejemplificadores? ¿No les sirvieron para desarrollar esa mirada? Sí, están buenos, pero por ahí nosotros tener que generar algo, como en el caso de la APE, que era escribir algo nosotros, interpretándolo, como que por ahí nos faltaba desarrollar esa parte del, no sé si quizás sería más como la parte de quizás la redacción, cómo tendría que ser, cómo llevarlo a cabo quizás en el desarrollo del informe, más que nada. O sea, capaz que al menos lo que me pasó a mí cuando yo agarré el artículo, podía ver ese paradigma que nosotros habíamos visto al principio, de cómo se puede llegar a ver desde el lado de lo primitivo y de lo salvaje, pero por ahí me costaba hacer el desarrollo con la comparación de los autores y demás. Capaz que está más en eso, al momento de llevarlo al escrito. Bueno, ahí hay otro tema. Yo entiendo que en algunos casos hay varias dificultades, como que se combinan distintas dificultades. Entonces, como para ir pudiendo como desgranarlas o desarmarlas y poder ir abordando cada dificultad por separado, y también para que no se sientan abrumados, no se angustien, que es un poco también lo que yo les decía, si el resultado no es el que esperan. Por un lado, porque como les dije, es un proceso de aprendizaje. Las actividades prácticas, los trabajos prácticos están planteados para eso. No están planteados para sí o sí aprobar todos, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotras tengamos la intención de que desaprueben. Para nada, al contrario, cuando desaprueban, si son muchos, sentimos que también desaprobamos nosotras, porque hay algo que no funcionó adecuadamente. Por eso es importante que podamos conversar todas estas cuestiones. Nosotras detectamos estas dificultades que vos mencionás, María Paz, por un lado, y también lo que mencionó Micaela antes. Por un lado, a veces la dificultad en entender la consigna o en interpretar lo que esperamos de ustedes. Eso es un poco lo que respondí antes. Lo que esperamos es que puedan desarrollar esta mirada. Ahora vos me decís, bueno, nos cuesta desarrollar la mirada porque nos cuesta poder verlo en nuestra vida cotidiana. Y es lógico que así sea, porque esta propuesta de la antropología como ruptura del sentido común y como un enfoque, cuando yo hablaba en el primer encuentro de la etnografía, no solo como un método y un producto escrito, sino como un enfoque que vamos a seguir trabajando. Recién empezamos a trabajar, a ver la cuestión del trabajo de campo con Malinowski, pero todavía no entramos en la etnografía como se hace hoy. Entonces lo que les estamos pidiendo es un ejercicio que no tiene que ver solamente con comprender los textos y reproducirlos. Eso es lo que les pedimos en la APE. Les estamos pidiendo que vayan desarrollando ciertas habilidades en esa mirada sobre la realidad social, porque son esas habilidades las que esperamos que ustedes se lleven a su campo profesional, ¿sí? Esperamos, por ejemplo, que puedan ser licenciados en turismo que no sean etnocéntricos, ¿sí? Son ese tipo de habilidades, que no son habilidades, son habilidades cognitivas, no tienen que ver con la forma de ser o con ser buenos, ¿sí? O con ser empáticos, sino con tener herramientas conceptuales para comprender a los otros de maneras que eviten los prejuicios y los estereotipos, ¿sí? Entonces, esto que les pedimos no se desarrolla de un día para el otro y es complejo. Entiendo que tengan la dificultad para verlo en principio, pero la idea es que lo vayamos desarrollando. Los ejemplos que damos y los videos que dimos fueron con esa intención. Tal vez debamos pensar estrategias entonces de recuperar eso de otras maneras, más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora. Por lo que me decís, yo me quedo pensando, voy a pensar
estos días a ver qué cambios y qué modificaciones podemos hacer, cosa que hago todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estoy pensando y revisando, y es muy importante que podamos conversar. Así que eso por un lado. Después, respecto a la escritura, creo que es algo que también se desarrolla, y que no todos traen a veces de formaciones previas o de la escuela secundaria, ¿sí? Hay personas que tienen facilidad para escribir y otras no, y lo tienen que desarrollar. Sí, ahora voy con Malinowski. Entonces, también, por ejemplo, en ese sentido nos planteamos otras formas de evaluación que sabemos que con esta cuestión de la virtualidad también son posibles, como hacer videos o podcast y demás, pero nos perderíamos la oportunidad de que ustedes desarrollen esas habilidades de escritura, que son importantes después también para su desarrollo profesional. Entonces, bueno, en algunos casos hay dificultad con la escritura, hay dificultad en la manera en que están redactadas, hay confusión en las ideas, hay problemas de puntuación, ¿sí? Y hay ideas mezcladas. A veces es un problema de escritura y a veces tiene que ver con que no hay una buena comprensión y un dominio de los textos, de manera tal que cuando se ponen a escribir tengan las ideas claras. A veces no es un problema de escritura, a veces es porque no tienen claro lo que quieren decir, porque no manejan bien las lecturas, no las comprendieron completamente y están por ahí sacando un pedazo de acá y de allá, y eso queda absolutamente fragmentado en frases que no se entienden. Entonces, a veces es un problema de una necesidad de desarrollar un poco más la escritura, y a veces es un problema de comprensión previo que se traduce en una escritura muy confusa, ¿sí? Eso hay que verlo en cada situación y en cada caso, y cada uno de ustedes tendrá que saber y reflexionar a ver qué es lo que les está pasando o faltando, y en todo caso recurrir a ayudas en relación a la escritura. Es algo que también se desarrolla, ¿sí? Bueno, Malinowski. Profe, perdón, por eso también a Sí. veces pedimos lo que es solamente, aunque sea una hora, lo que es la clase práctica, como para sacarnos las dudas o decir, bueno, hoy no entendí esto, y decir, bueno, profe, me lo puede explicar, capaz que con su punto de explicación nosotros vamos a comprender mejor y el examen va a ser mucho mejor, o la redacción, tal vez. Y otra consulta, después del parcial, digamos que no va a ir bien todo, obviamente, ¿no? Pero si desaprobamos la mayoría, ¿podemos llegar a tener una clase? ¿Cómo a tener una clase? Claro, ponerle que nos va mal a todos, y no sé, y queremos preguntarle alguna que otra texto o ideas del texto o algo que no entendemos. ¿Podríamos tener una clase así como de repaso otra vez? ¿O de consulta Antes del del recuperatorio, decís vos. Claro. Sí, en primer lugar, no se predisponga mal respecto al parcial, porque decir que todos van a desaprobar me parece que no es la realidad. Pero vamos a ver cómo vamos a seguir después del parcial. En principio, insisto, ustedes mañana van a recibir las consignas, el sábado lo van a estar haciendo, nosotras vamos a estar corrigiendo. O sea que el martes tal vez no tengamos una clase. Podemos pautar un encuentro, ¿sí? Tal vez para dentro de 15 días, y podemos ir viendo qué espacio le damos a esos encuentros y qué dinámicas modificamos, porque como dije antes, no podemos hacer todo nosotras, no podemos generar materiales para que ustedes trabajen de manera autónoma y por otro lado hacer clases todas las semanas. Tal vez hagamos clases cada 2 semanas de consulta. Es una posibilidad. Déjenme que lo pensemos, que lo charlemos, veamos también cuáles son los resultados del parcial, ¿sí? Y dejemos en stand-by por ahora la cuestión de cómo vamos a seguir trabajando para después, ¿sí? Voy a responder lo que me están preguntando acá por el chat, porque tampoco quiero que se haga tan largo, ya casi son las 7. Los principios metodológicos de Malinowski. Normas. No entiendo bien la pregunta, Antonella. ¿Tenés micrófono? Antonella, no sé si andas por ahí. Ok, a ver si entiendo bien. Los principios metodológicos, sí, conocer las normas y criterios de la etnografía moderna.
Sí, lo que no sé es qué es lo que no entendés o qué es lo que me querés consultar sobre los principios metodológicos, los 3 principios. ¿Qué es lo que Malinowski lo lleva a construir una etnografía moderna? A desarrollar un método de trabajo de campo con observación participante que sea científico, que sea, digamos, ustedes saben que lo que Malinowski está haciendo es con las mismas herramientas o con los mismos principios de las ciencias naturales en los que se basaban los evolucionistas, esto es decir, la observación, ¿no? La importancia de la empiria, lo que está haciendo es tratar de observar una realidad como una realidad social de la cual él también participa, porque por eso es observación participante, no es una observación como la que se hace en un microscopio, y desarrollar un método científico, pero que sea un método propio de las ciencias sociales y de la antropología en particular, y no uno copiado de las ciencias naturales como hacían los evolucionistas, que buscaban clasificar y llegar a leyes universales o leyes naturales. Los 3 principios metodológicos tienen que ver con eso, con el esqueleto, ir encontrando... son 2 cuestiones distintas. Los principios metodológicos tienen que ver con vivir con los nativos, ¿sí? No vivir entre blancos, o sea, es una observación participante que tiene una presencia prolongada en el campo. Malinowski está mucho tiempo, está más de 10 años. De hecho, gran parte de que fuera tan prolongado es porque lo agarra la Primera Guerra Mundial. Eso está muy bueno en el video que les recomiendo que lo vean, que lo subimos, en un documental que dura 1 hora. Para permitir también reconstruir todo el contexto histórico y cómo se van dando todos estos cambios de paradigma en relación con los cambios que se van dando en el mundo. Entonces, uno tiene que ver con eso, con vivir con los nativos. ¿Por qué? Porque no vas a ver las mismas cuestiones si estás viviendo día y noche con ellos, lo que él llama los imponderables de la vida cotidiana, ¿no? Él está en la puerta de la choza o está en la choza y escucha lo que está pasando afuera. No es lo mismo que tener que trasladarse y ir a ver qué pasa, y por ahí te volviste y te lo perdiste lo que pasó, ¿sí? O en ese caso solamente vería las cuestiones extraordinarias, por ejemplo, bueno, va a haber un velatorio o va a pasar algo, o hay un ritual, entonces sí le avisan, estando viviendo con ellos, todo pasa delante de sus narices. La otra cuestión tiene que ver con tratar de comprender el punto de vista de los nativos, ¿sí? Cómo llega a esa comprensión y cómo rompe con el etnocentrismo Malinowski. Hay una serie de técnicas que también están ahí desarrolladas. Eso es principalmente tener un método científico, convivir con los nativos y comprender el punto de vista de los nativos. Yo no las recuerdo de una manera tan esquemática como me las estás preguntando. Decime si me olvidé de alguna, porque está todo relacionado. Bien, ¿respondí, Antonella? ¿Se entendió? Ok, buenísimo. Bueno, en ese sentido también es muy importante el Kula. Lo que él descubre en relación al Kula, estoy copiando algo que me escribieron ahí en el chat para tenerlo presente para después. ¿Por qué el Kula es tan importante? Habla incluso de que es un hallazgo para la antropología. ¿Por qué es tan importante saber que los collares giraban en un sentido, las pulseras en otro, todas esas descripciones que él hace? Él hubiera podido darse cuenta que el Kula era una institución compleja, que cumplía una función más bien simbólica que comercial, si no hubiera estado viviendo entre los nativos? No. Seguramente hubiera... Sí, Tatiana, ¿querías hablar? Claro que con eso descubrió que eran complejos, que era una institución compleja, ¿o no?
Era una institución compleja y que aparte no era simplemente un intercambio comercial como se pensaba hasta entonces, que esa es un poco también la mirada etnocéntrica. O sea, la mirada etnocéntrica no es solamente esta mirada sobre el otro como otro inferior, sino también un desconocimiento de las lógicas y del punto de vista del otro. La única manera de comprender realmente qué significa el kula para los trobriandeses era participar de todos los preparativos previos y de muchos kulas durante muchos años para poder darse cuenta qué pasaba con esos collares y esas pulseras. Si yo solamente veo el intercambio, me quedo con la idea de que, bueno, ¿qué harán después con esos collares o con esas pulseras? Si lo veo a lo largo de los años, me doy cuenta que no tienen un valor de uso. Entonces no es una cuestión comercial, por eso lo compara con las joyas de la corona. Tienen un valor, un valor simbólico, hablan más de que quien las recibe y quien da, están en una relación entre sí a lo largo de un año hasta el próximo kula, quedan como en deuda uno con el otro. Participando durante las dimensiones en las que el kula interviene, no solo del ritual y del momento de intercambio en sí. ¿Sí? Esta es la diferencia entre, no sé, piénselo por ejemplo para el caso del turismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si uno quiere algo que se veía, ¿no? Bueno, vamos a ver un ritual de tal tribu y eso es como un atractivo turístico. Evidentemente ese ritual es algo que está hecho para los turistas y que no va a ser, sin entrar en la cuestión de la autenticidad, ¿no? Que es otro tema, otro debate. Pero supongamos que solo accedo y veo un ritual. No puedo comprender realmente lo que significa para ese pueblo lo que hacen. ¿Quiénes participan? Esas personas que participan, bueno, me podré dar cuenta, son hombres, son mujeres, son grandes, son mayores, son menores, pero ¿puedo saber realmente cómo están relacionados entre sí? ¿Qué pasa a partir de ese ritual entre ellos? Si se modifican sus relaciones, un montón de elementos. Miren, les doy volviendo a la cuestión del kula, y fíjense cómo es la mirada también de género, ¿no? Malinowski no se fijó en qué hacían las mujeres en el kula. Quienes participaban, él lo dice, son hombres que son jefes y que son hijos de otros que participaban antiguamente en el kula. O sea que lo que se hace es reproducir un prestigio que ya se tiene. ¿Sí? Dice, una vez en el kula, siempre en el kula. No es que yo puedo llegar de un día para el otro y querer participar. Eso por un lado. Son hombres. Bueno, él no se fijó qué hacían las mujeres. Las mujeres llevaban de un lado al otro unas hojas de una planta y hubo una antropóloga que en los años 70 se ocupó de averiguar cuál era el valor de esas hojas y la importancia, que de nuevo no era un valor de cambio, eran hojas que tenían un valor de uso, que se usaban para ciertos ritos funerarios, pero funcionaban también como una moneda de intercambio por otros bienes, y les daban a las mujeres un lugar de importancia en la sociedad. Todo esto que ella investiga, lo investiga porque pone la mirada también en qué hacen las mujeres. También acá, o sea, Malinowski fue como superador en relación a al paradigma anterior, pero no deja de tener sus limitaciones. Pensemos que es un trabajo que tiene un siglo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre la posibilidad de mirar y de mirar más allá es ese el ejercicio de la antropología. ¿Cómo se dio cuenta esta antropóloga que esas hojas eran importantes? Porque prestó atención a eso y porque prestó atención a qué hacían las mujeres. Y porque también hizo trabajo de campo para llegar a otras conclusiones que eran complementarias a las de Malinowski, pero en las que Malinowski no había reparado. Y por supuesto, los trobriandeses de 1914 no son los mismos que los de 1970. También hubo cambios, ¿sí? Porque hubo cambios a nivel mundial. Bueno, no quiero extenderme mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bien.
Profesora, yo tengo una consulta con el tema de la cultura, específicamente en el segundo paradigma. ¿Cuál sería el nuevo concepto de cultura? Bueno, en el segundo paradigma tienen que distinguir que hay dos escuelas, ¿sí? Una es la escuela funcionalista, que es la que hablamos recién, y la otra es el particularismo histórico. ¿Cuál es la idea de cultura que propone Malinowski? ¿Alguien puede responder o esbozar alguna idea? Alguien hace un rato habló sobre las instituciones, ¿no? Puede ser que era como, dependiendo de la función que tenía cada institución dentro de esa cultura, generaba esa diversidad entre las mismas. Como algo así explicaba. Sí, Malinowski explica la diversidad cultural, o sea, explica el hecho de que haya muchas culturas y no una sola, como creían los evolucionistas. Hay muchas culturas porque los distintos grupos o los distintos pueblos encontraron distintas maneras de resolver o de satisfacer sus necesidades biológicas y a la vez las necesidades derivadas de la vida en sociedad. Una necesidad derivada de la vida en sociedad es el prestigio. El CULA es una institución compleja que satisface una necesidad derivada de la vida en sociedad, aparte de ir paralelo a cuestiones de intercambio, ¿sí? Que tienen que ver con la subsistencia. Entonces la definición de cultura de Malinowski está relacionada la institución con las funciones, con esta idea de diversidad, de cómo explica la diversidad cultural, y también con el enfoque, con la mirada que él va a tener sobre la cultura como holística, como un todo, como un sistema que logra un equilibrio a partir de estas distintas funciones en las distintas instituciones. No sé, Tatiana, si por ahí respondí. Y Malinowski tenía como que analizaba más a los individuos, ¿no? Porque creo que hay otro autor que en realidad dice que, me parece, no recuerdo muy bien, pero que no hay que mirar persona por persona, sino como el conjunto, el colectivo, cómo se mueven en sociedad. Y me dio la sensación de que Malinowski era, más allá de que estaba estudiando un pueblo, tenía una mirada como más individual, ¿puede ser? No tiene una mirada individual. Puede ser que hable a veces en términos de el hombre o el hombre primitivo, pero es algo más genérico, más general. No, siempre en la antropología estamos pensando, si pensamos en individuos, los pensamos como miembros de un grupo. No pensando tanto en las actitudes o en la subjetividad. Es cierto que en el momento en que Malinowski hace trabajo de campo, e incluso también en el caso de Boas, la antropología dialoga mucho con la psicología y tratan como de ver también ahí, bueno, qué caracteriza el análisis de uno a diferencia del otro. Hay un diálogo con la psicología. De hecho, fíjense que ahí en el video yo hablo de cómo Boas utiliza el término psicología para analizar actitudes, o piensen por ejemplo en el texto de Benedict, que es posterior, que fue discípula de Boas, cómo se está fijando en el carácter y en el temperamento, y no se está fijando en términos de, bueno, una persona es irascible, sino en aquellas cuestiones que ve como formas de actuar y de pensar que se van reiterando entre los distintos japoneses con los que ella va hablando, y a la vez que va viendo en el cine, en la literatura, todo lo que va leyendo. O sea, va buscando patrones de cultura. De hecho, así se llama su libro anterior, que son las cuestiones generalizables y que a la vez son las que hoy terminan reproduciendo ciertos prejuicios, como decir, bueno, todos los alemanes son de determinada manera, o todos los, no sé, podría ser todos los chinos son pacíficos o son belicosos, digamos. Lo que ella plantea justamente es que es eso, ¿no? En Japón era un país del que se decía tanto una cosa como la otra de los japoneses. O se dice que los argentinos somos, no sé, chantas, mentirosos,
bueno, estas ideas que muchas veces son prejuicios y son estereotipos que se reproducen, a veces son negativos y a veces quieren ser positivos, y en el turismo hay un montón. Por ejemplo, los brasileros supuestamente llevan la felicidad en la sangre. Se dice incluso que los negros llevan la música en la sangre. Todos estos son prejuicios. Uno es racista, porque aparte supone una cuestión biológica, ¿no? Que por ser negro tenés ritmo. Bueno, eso está totalmente demostrado que no es así, o que son buenos atletas. Puede haber cualidades biológicas, pero no tienen que ver necesariamente con una diferencia racial. Me fui un poco de tema, pero quería, respondiendo a tu cuestión de la psicología, estas preguntas por la relación entre lo grupal, lo social, lo cultural y las características individuales es permanente. Este diálogo entre individuo y sociedad está en Malinowski, está en Boas, está en Benedict, que es su discípula, digamos, está en los distintos autores y sigue estando hoy. Hoy hacemos antropología en diálogo con la psicología también. Vamos viendo los cambios en la subjetividad, por ejemplo. Mi línea de trabajo tiene que ver con eso, por ejemplo, con cambios en la subjetividad, con cambios en las formas de experimentar el cuerpo, las emociones. Bueno, hay diálogos, pero nunca lo pensamos en términos individuales. Siempre son sujetos como miembros de un grupo social. No sé, Tatiana, si respondí. Sí, gracias. Más que nada porque quería saber si eso importaba o no, porque había visto que creo que Malinowski era o estaba más asociado a la psicología, y después hay otro autor que es sociólogo. Por eso quería saber si era eso importante o no. Durkheim. Sí, no sé si es Durkheim o Brown, no me acuerdo cuál de los dos. Radcliffe Brown. Sí, yo ahí en realidad recupero cuestiones que están en el manual como para que ustedes entiendan el contexto de la sociología del cual surgen las propuestas de Malinowski, de dónde parten y qué cambios también introducen. No es necesario que lo sepan tan en detalle, lo importante es que ustedes entiendan que se pasa de una mirada de búsqueda de leyes naturales que se traduce en una metáfora organicista. Esto es lo que retoma de Émile Durkheim y de la sociología francesa, esta idea de que la sociedad es como un órgano, un superorganismo, y las instituciones son como los órganos que lo hacen funcionar, ¿no? Malinowski va a partir de ahí, pero le va a agregar esta cuestión de encontrar cuáles son las funciones de cada uno de esos órganos, o en este caso de las instituciones. Es más que nada para que ustedes puedan como seguir la línea de los cambios que se van produciendo en las ideas. Y Malinowski sí, incluso tiene un libro sobre la psicología primitiva, Boas también, digamos, pero no, ya es como hilar muy fino. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí me decían si iban a poder seguir consultando. Sí, pueden seguir consultando por los foros. Después, si hay preguntas sobre las consignas o algo que no se entiende, también pregunten en los foros. Nosotras entramos al aula, no entramos por ahí todo el tiempo, pero yo estos días, y cuando sabemos que estamos con exámenes, estamos más atentas. Voy a subir las consignas mañana, y después, en las siguientes horas, yo sé que suelen haber consultas, si hay consignas que no se entienden. Lo ideal es que pregunten en el foro, porque la pregunta de uno puede ser la pregunta de varios, ¿no? O sea, a eso voy también cuando hablo de las vías de comunicaciones. Tenemos eso que es público. Si preguntan por privado, por ahí tenemos 4 o 5 preguntas que son la misma y las tenemos que responder a cada una, ¿sí? Y tómense la costumbre de entrar al foro social y de ver qué preguntaron y qué les respondimos a sus compañeros. Eso funciona como un muro, digamos. Traten de hacer las preguntas en el foro social y no en el de información importante, que ahí es donde subimos nosotras los anuncios y los cambios que haya. Así que sí, pueden seguir consultando y iremos contestando a medida que vayamos pudiendo. ¿Sí? Bueno. Bueno, quedamos así, entonces, si no hay más preguntas por lo menos por ahora, y evaluamos después cómo seguimos, ¿sí? Cómo seguimos trabajando, cómo seguimos con la modalidad. Ahora
concéntrense en el examen y esperamos que nos vaya bien. Bueno, cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Gracias por conectarse. Gracias. Chao, gracias, profe. Gracias. Chao, Chao. profe.